Buenas noches, Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y vamos a continuar con nuestra serie que, pues, como esperemos que ya sean algunos de ustedes los que nos han acompañado, que se titula Los fundamentos de la fe. Eh, Como hemos venido llevando a cabo estos estudios, la vez pasada tocamos el tema, el, el complot para matar a Jesús. Y en esta tarde, el tema que vamos a estudiar, lo hemos titulado La agonía de Jesús en el huerto del Getsemaní. Eh, Son de los eventos que consideramos cruciales previos a la crucifixión de nuestro Señor. Entonces, creemos que es importante estudiarlos, analizarlos y Y pues sin más preámbulo, vamos a estar estudiando un pasaje que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Vamos a estar analizándolo y, y vamos a la lectura. Dice así, Marcos 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí en tanto que yo oro. Amén. Vamos a explicar un poco cuál es el contexto de, de lo que vamos a leer. En el estudio anterior habíamos comentado de que faltaban 2 días para la Pascua. En ese tiempo, Satanás, dice la Biblia, entró a Judas y Judas empezó a tramar lo que sería la traición de Jesús, entregarlo. Ah, Hubo también otro evento durante esos 2 días antes de lo que sería su crucifixión, que no lo leímos, pero nomás lo voy a mencionar verbalmente. Tuvieron a la Pascua, Jesús con sus discípulos, y en ese evento Jesús mencionó que iba a ser traicionado. Uno diría, pudo haber sido la oportunidad perfecta para que Judas se haya arrepentido, sin embargo, sabemos que no lo hizo. Entonces, pero sí nos enseña que Jesús sabía que iba a ser traicionado por Judas y lo dijo. Y se llevó a cabo la Pascua. En este momento, cuando Jesús ora en el Getsemaní, se puede leer rápido, pero quisiera nomás aclarar de que esta porción de la escritura que vamos a analizar es tan delicada en el sentido de que habla de cosas tan profundas que podríamos decir en misterio que ningún hombre cabalmente las va a poder explicar. Sin embargo, Dios quiso que quedara registrado en la Biblia para que nosotros aprendamos y atesoremos lo que podemos entender, que por cierto es algo, pero queremos ser humildes en reconocer de que es algo que al menos en esta tierra no vamos a entender cabalmente las profundidades de lo que aquí pasó. Es básicamente el, la agonía que sufrió Jesús en su alma previo a los momentos de ser crucificado. Es como abrir una ventana y Dios nos permite ver la agonía del Hijo de Dios. Y es algo muy sublime, algo que no vamos a entender completamente, pero al menos nos podemos dar una idea. Muy bien. Con esa explicación como introducción, dice la Biblia lo que acabamos de leer, que vinieron a un lugar que se llamaba Getsemaní.
no vamos a dar por sentado que todos saben que Getsemaní es prensa de olivas. Era un lugar donde se trituraban las olivas para hacer un aceite. Y era un lugar donde Jesús frecuentaba con sus discípulos cuando iba a la capital de Jerusalén. Se tomaba el tiempo de salir a las afueras de la ciudad y tener unos momentos con sus discípulos, y era algo que otro evangelio dice que lo hacían con frecuencia. Y recordemos, a estas alturas Jesús sabía que él iba a ser traicionado, sabía que Judas lo iba a buscar. Si Jesús hubiera tenido el deseo de huir, de evadir, morir, nunca hubiera ido ahí. Pero lo vemos que él siguió yendo al lugar que frecuentaba con sus discípulos, aun a pesar de que Judas lo sabía, y se encontraba ahí. Otro dato interesante cuando hablamos de lo que representa el término Getsemaní es de que podemos ver una similitud entre lo que iba a suceder con Jesús. Decíamos, la palabra Getsemaní tiene que ver con prensar olivas. Es el lugar donde, interesantemente, fue un lugar donde Jesús tuvo conversaciones amenas con sus discípulos. Se iba a convertir en lugar donde Jesús iba a ser, su alma iba a ser triturada. Entonces creemos que no es casualidad el nombre, porque ilustra algo que se relaciona con Jesús. Muy bien, era un monte, era un huerto el Getsemaní. Dice la palabra que le dijo a sus discípulos: sentaos aquí en tanto que yo oro. De aquí aprendemos un principio muy importante. Jesús, sabiendo que estaba a punto de que se llegara la hora por la cual había venido, donde iba a sufrir en extremo, recurrió a la oración. ¿Cuántas personas cuando pasan por un problema tratan de evadir el pensar, buscan la distracción, hacen un sinfín de cosas para querer evadir el problema? Y aquí Jesús nos enseña un principio. Él oró. Dice que en tanto que yo oro. Continuamos. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Se entiende que había ido con el grupo que eran sus discípulos, un grupo íntimo. Obviamente ya no estaba Judas, han de haber sido aproximadamente los 11. Pero de esos 11 dice que escogió a 3. ¿Qué podemos deducir de ahí? Eran el grupo íntimo, eran los líderes de entre ese grupo, y más que invitarlos a que fueran con él, era para que lo ayudaran, era más bien para que aprendieran. Iban a aprender una lección donde posteriormente iban a poder compartir al resto de los discípulos. Dicho sea de paso, no era la primera vez que estos 3 discípulos habían acompañado a Jesús en eventos claves. Los vemos que acompañaron a Jesús, por ejemplo, cuando se resucitó la hija de Jairo. Los vemos también esos mismos 3 discípulos acompañando a Jesús en su transfiguración, y ahora por tercera vez los vemos que Jesús los escoge para ir a orar antes de ser arrestado para luego ser crucificado. Entonces, vamos entendiendo un poquito, ¿no? El propósito por cual escogió a esos 3 discípulos. Y les dijo, bueno, dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Son palabras
que comunican un estado emocional bastante alterado. Recordemos que de quién se está diciendo. Jesús. Dice la palabra nuevamente que estaba entristecido y angustiado. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Uno se preguntaría, ¿por qué estaba triste y angustiado? Es parte del misterio que mencionábamos al principio. En un estudio previo que tuvimos cuando hablábamos de la encarnación, mencionábamos que Dios se encarnó en Jesús, de tal manera que Jesús tenía simultáneamente su naturaleza divina y su naturaleza humana, es lo que podríamos hablar el Dios hombre, lo cual era muy importante entender precisamente para en parte lo que estamos estudiando ahorita, que cuando él meditaba en lo que iba a suceder, lo estaba sufriendo como hombre, con su humanidad. Él era tan Dios como Dios Padre y tan humano como lo seríamos tú y yo, simplemente que sin pecado. Entonces, es por eso que dice la palabra que Jesús estaba triste y angustiado. Y una tristeza que la Biblia dice hasta la muerte. Era podríamos llamar una tristeza mortal. En otro evangelio dice que Jesús fue asistido por los ángeles y oraba intensamente de tal manera que su sudor dice que caían como gotas de sangre al suelo. Ah, se ha estudiado por la medicina que cuando se rompen los vasos capilares a causa de una intensa preocupación, se combina con el sudor, pero solamente cuando es algo extremo. Bueno, era lo que estaba pasando por Jesús. Entonces nos enseña un cuadro donde su alma estaba siendo prácticamente destrozada, que la Biblia dice, habla de una tristeza mortal que de no haber sido asistido por los ángeles, quizás él hubiera muerto. Ese era el cuadro con que él se encontraba. Era algo angustioso en extremo. Y uno se preguntaría, ¿por qué Jesús estaba tan angustiado y triste? Alguien quizás pudiera decir sería que es un estado natural de que cuando una persona sabe que está a punto de morir, se pueda preocupar de esa manera. Y, o, pero no podría ser así, porque ¿qué diríamos de personas que han enfrentado la muerte con resignación, diríamos con valentía, eh, reposadamente? Si tenemos casos, por ejemplo, de los mártires que he visto a través de la historia, por ejemplo, Policarpo, que fue llevado a la hoguera de una manera donde tranquila. ¿Por qué es que Jesús estaba triste hasta la muerte? Y la respuesta es esta, amados, en que Él era, es santo, donde Él en su deidad alcanzaba a entender con la mayor claridad que estaba a punto
de que cargar todo el pecado de la humanidad sobre él, lo cual nunca vamos a entender cabalmente lo que eso significó. Si tan solamente el pecado personal tiene el potencial de causarnos culpabilidad, tristeza, diferentes sentimientos, inclusive efectos físicos, ¿qué representaría para el ser más santo que nunca pecó el saber que los pecados tuyos, los pecados míos y de toda la humanidad iban a ser cargados en él? Dice la palabra que iba a ser hecho maldición. Iba a ser el choque más colosal entre la luz y las tinieblas. Por un lado, el ser más santo iba a cargar todo el pecado, lo más oscuro. Nunca ha habido ni nunca va a existir una experiencia semejante. De tal manera que ningún ser humano ha experimentado y va a experimentar lo que Jesús experimentó en ese momento. De tal manera que la reacción de Jesús era lo más entendible. Por eso estaba angustiado hasta la muerte, porque sabía lo que estaba a punto de pasarle. Nuevamente también quizás alguien pudiera decir, ¿no? Si Jesús lo sabía antes, ¿por qué se preocupó hasta ese momento? Sería algo semejante como cuando una mujer que está embarazada sabe que dar a luz va a ser algo doloroso, pero no se preocupa antes, sino cuando están con las contracciones, que ya está a punto de dar a luz, es cuando ya pensaría más en el dolor que le puede producir un parto, algo semejante. Jesús sabía que ya estaba a punto de llegar la hora donde Él iba a pagar por los pecados, donde Él iba a hacer maldición por nosotros. Entonces, para que vayamos entendiendo por qué la angustia de Jesús, por qué al grado de sudar con gotas con sangre. Muy bien. Dice, quedaos aquí y velad. Les comunica un mandato a los discípulos que se quedaran y velaran. Aquí vemos también un principio. Cuando sabemos que va a pasar algo importante, tenemos que ser vigilantes. Esta misma palabra se utiliza hablando de la segunda venida de Cristo, que dice, nos habla de velar, que conlleva la idea de estar vigilando, lo cual pues les comunica a sus discípulos, ¿no? Que lo hicieran. Continuamos. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Antes de que todo, quiero resaltar el hecho que dice la palabra, dice, yéndose un poco adelante. Se fue un poco adelante, pero de tal manera que los discípulos, ya eran tres, lo podían oír y lo podían ver. Decíamos hace unos momentos que el propósito que se los llevó Jesús era para que fueran testigos de este evento, que era un evento clave, que después ellos se encargarían de transmitir, de enseñar al resto de los discípulos. Finalmente quedaría registrado en las escrituras, en los evangelios, y ahora nosotros, la iglesia posterior, los pudiéramos leer. Entonces vemos que
dice que yéndose adelante, pero no tan adelante de tal manera que podía ser escuchado, continuamos. Dice, se postró en tierra y oró. Aún la postura que Jesús toma a la hora de orar nos deja una enseñanza. Vemos una rendición total a Dios Padre. Dice que se postró a tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Básicamente Jesús está pidiendo de que si hay otra alternativa que se pueda cumplir la justicia, pero él no deseaba en su humanidad tomar aquella copa que vamos a leer ahorita. Y alguien dirá, ¿será que Jesús estaría titubeando? En ninguna manera. Simplemente es la actitud, la respuesta más coherente, lo que se espera de oír de una persona que es sumamente santa. Sabiendo él, el que nunca pecó, el que no puede tolerar el pecado, que aborrece el pecado, saber de que se va a convertir en pecado. Dice la palabra, y Dios lo hizo pecado, de que cargó en él todos nuestros pecados y todo lo que conlleva. Y finalmente, romper por un tiempo su relación con el Padre. De tal manera que cuando dice la Biblia que fue crucificado, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cosa que nunca vemos que haya pasado, donde se entiende que la relación de padre e hijo era armoniosa, que disfrutaba su relación, sabiendo él que eso, todo eso iba a acontecer, él buscaba en su petición una alternativa donde se pudiera saldar la paga de nuestros pecados. Y dice la escritura, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hace un momento mencionamos la copa, aquí lo menciona. La copa es una metáfora de hablar de la ira de Dios, donde representa como una copa que se tiene que beber y contiene algo amargo. Representa como en el Antiguo Testamento nos habla de la copa de la ira de Dios. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Apocalipsis nos habla del cáliz de la ira, que es un lenguaje simbólico para representar la ira de Dios. Es obvio que en su humanidad Jesús no quería participar del proceso de lo que representaba esa copa. Él estaba luchando. Alguien dirá, ¿será que estaba luchando contra la voluntad de Dios? En ninguna manera, porque termina diciendo, dice, mas no, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En pocas palabras, termina diciendo, buscando alinear su voluntad con la voluntad del Padre. Pero nos hace ver esa lucha que como mencionamos al principio, no somos capaces, ni nadie es capaz de entender lo que él pudo haber sentido. Y la Biblia es honesta en hablarnos
en esta lucha donde Dios nos permite como una ventana ver esos momentos tan sublimes que Jesús pasó. Hay dos lugares donde Jesús libró sus más fuertes batallas. Es el Getsemaní y en el Gólgota. En el Getsemaní fue donde fue su lucha, su alma, donde tomó la decisión de llevar a cabo lo que tenía que hacer, y el Gólgota, donde se materializó lo que tenía que hacer. Pero fue en este lugar donde Jesús libró su más grande prueba. Y vuelvo a repetir, la Biblia no exagera, donde él estaba triste hasta la muerte, una tristeza mortal. Y dice, continuando con la lectura, dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Aquí hay varios puntos interesantes. Una, la Biblia no nos dice con exactitud cuánto tiempo pasó Jesús orando, pero al decirle a Pedro, no has podido velar ni siquiera una hora, quiere decir que Jesús pasó más de una hora orando. Sin embargo, no nos registra todo lo que oró en esa hora, pero sí nos dejó la esencia de lo que fue su oración, que era pedirle a Dios Padre si fuese posible, evitar pasar por aquella hora, el no participar de la copa. Y en ese proceso de estar orando, es interesante notar que Jesús interrumpe su oración para ir a ver qué es lo que está pasando con sus discípulos, lo cual nos habla de su grande amor que tenía a sus discípulos. ¿Cuántas veces uno puede pasar por un problema tan grande que te olvida de todos los demás? Y es sumamente interesante notar que Jesús, lidiando la prueba más grande o una de las más grandes de su vida, se toma el tiempo y el cuidado de venir a ver a sus ovejas. Y le dice a Pedro, Simón, ¿duermes? Dice la palabra que los halló durmiendo, pero a la hora de dirigirse a ellos se dirigió solamente a Pedro. ¿Por qué? Lo más probable es porque Pedro era uno de los líderes de los apóstoles. Y no creemos que Jesús lo está haciendo con enojo, pero sí le hace saber, dice, ¿no has podido velar una hora? Alguien pudiera argumentar, bueno, hay que entender que fue unos días, unas horas ajetreadas, ya Jesús habían tenido la Pascua, estaban quizás un poco preocupados porque Jesús manifestó en la Pascua que iba a ser traicionado, estaban cansados, pero sinceramente no hay excusa para que estuvieran dormidos. Por ejemplo, ¿cuántas madres ha habido en la historia que han tenido un hijo enfermo, delicado, y que se la pasan toda la noche sin dormir por ponerle atención a su pequeñito? Jesús les había manifestado que él iba a morir. Les acababa de decir al inicio, de cuando llegaron al huerto, de que estaban angustiados, estaba triste. Era para que los discípulos se vieran esforzado para velar y orar, sin embargo no lo hicieron. Aparte, que hay que aclarar que no solamente fue por cansancio
que sí lo fue en parte, pero no principalmente, porque en el Evangelio de Lucas nos revela o completa el cuadro cuando dice que estaban tristes. Pocas palabras, estaban decepcionados. Quizás no era la razón o el motivo por el cual ellos creyeron que iba a representar el, la obra de Jesús. Quizás en su mente era la idea de que Jesús iba a ser un tipo rey terrenal donde iba a tener un imperio, un dominio. Y cuando Jesús les empezó a hablar de que iba a morir, de que iba a ser traicionado, dice la palabra que estaban tristes. Entonces, ese era el cuadro. Entonces, más que estar cansados por sueño, que en parte lo era, Lucas nos dice que fue por tristeza. Continuamos. Velad y orar, nuevamente les dice Jesús, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Está hablando de una realidad. Todo creyente va a tener esta lucha interna. Tenemos la naturaleza caída, que la Biblia le llama la carne, y ahora tenemos el espíritu. Cuando Jesús salva a una persona, no erradica la naturaleza pecaminosa. Entonces dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que antes de ser creyentes, la naturaleza pecaminosa nos dominaba, éramos esclavos. Ahora que tenemos el Espíritu Santo, podemos vivir una vida victoriosa, pero no es automática. Dice la palabra, no satisfagáis para los deseos de la carne, más bien ser llenos del Espíritu. Entonces, ahora tenemos la opción de alimentar el espíritu y vivir una vida espiritual, cosa que antes la persona que no es creyente no tenía. Muy bien, a eso se está refiriendo Jesús. Dice que nuevamente que el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Ellos debían de estar velando y orando. ¿Y a qué tipo de tentación o a qué tentación se estaba refiriendo Jesús? Precisamente a la tentación de que no se desanimaran cuando Jesús iba a ser arrestado y posteriormente crucificado, cosa que no sucedió así. Sí se escandalizaron, sí se asustaron y dejaron al Señor solo. Esa fue la tentación, que si hubiesen velado, por la cual Jesús les pidió que velaran y oraran para que no cayeran en tentación. También quiero mencionar de que es fácil leerlo, probablemente criticar a los discípulos, pero nada garantiza de que tú y yo quizás también nos haya pasado lo mismo, ¿no? Y dice la palabra, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Fueron 3 ocasiones que Jesús interrumpió su oración, donde estaba tallando con una angustia mortal y va con sus discípulos a ver cómo estaban. Y tristemente seguían durmiendo y dice la palabra, no sabían qué responderle, qué le podían decir, no lo podían engañar, no había excusa, no había motivo. Por ejemplo, un soldado que está peleando en una batalla en terreno de batalla, sabe de que si se descuida le pueden meter un balazo.
Él se puede desvelar toda la noche sabiendo que un descuido puede implicar una bala en su cabeza. Va a haber tiempo para dormir después, pero esa noche, si está en batalla, él se la va a pasar velando, como lo sería una madre que decíamos que tenga un hijo enfermo. Esta no era ocasión para dormir, por eso dice la palabra, no hallaron que decirle. Continuamos. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Vemos que después de orar, Jesús se afirmó y ya estaba preparado para enfrentar la muerte. Dice que ya dice, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Dice, he aquí se acerca el que me entrega. Se alcanza a entender que alcanzó a escuchar o supo de que ya venía Judas con un grupo de gente que posteriormente lo iban a prender. Él ya estaba resignado, estaba decidido a enfrentar esa situación. No había otra ruta de escape. Y quizás alguien se pregunte, ¿Dios Padre escuchó la oración de Jesús? Para algunos pareciera que no, pero la respuesta es sí, no queda sin contestar. En Hebreos nos dice que fue escuchado a causa de sus súplicas y sus llantos. Entonces la respuesta, la petición de Jesús sí fue respondida, pero no como la gente hubiese querido que fuera. ¿Por qué? Porque finalmente Él fue crucificado, pero también resucitó. Entonces, sí fue respondida su oración. Dice la Biblia que vino a ser nuestro sumo sacerdote. Un día estudiaremos un poquito más de ese tema, pero nomás por aclarar, su respuesta sí fue, perdón, su petición sí fue contestada, sus oraciones. Lo cual es algo similar cuando en ocasiones el cristiano oramos, y Dios no contesta exactamente lo que pudiéramos desear, nos contesta lo que necesitamos. Y por cierto, cuando uno ora, no busca cambiar la voluntad de Dios, uno busca alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios, que fue lo que hizo Jesús y nos enseñó este principio, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, nomás por aclarar, Jesús, cuando oró, su oración fue escuchada por Dios Padre. Y este es el estudio en esta ocasión. Quizás no es una porción muy larga, pero es algo sumamente importante, profundo, en cómo un ser tan santo libró la batalla de saber que estaba a unos momentos de ser hecho maldición y posteriormente experimentar la separación con el Padre. No había opción. Créanlo que si hubiera habido otra opción, Dios Padre no hubiera permitido que el Hijo participara de la copa de la ira. Pero no había otra opción, porque para mostrar su amor tenía que hacer con apego a justicia y el pecado tenía que ser saldado, lo cual nos habla de un Dios perfecto
donde vemos combinados sus atributos, donde por un lado Dios es amor, pero también es justo y alguien tenía que pagar por los pecados y fue nuestro Señor Jesucristo. Si Él no hubiese bebido de esa copa, el cielo estaría vacío y el infierno estuviera lleno. Si Jesús no hubiera tomado esa copa, tú y yo tuviéramos que haber tomado nuestra propia copa, que es la ira de Dios, y sufrir una eternidad en el infierno. Eso es lo que estaba en juego. Alguien ha dicho, Jesús vino a predicar el Evangelio. Más preciso, vino a hacer posible el Evangelio. Él es el Evangelio. Él tenía que morir. Eso es el Evangelio, que Él murió y resucitó. Pero tenía que hacer eso. Dice la palabra que Él fue obediente hasta la muerte. Y eso quedó registrado en las Escrituras para que tú y yo meditemos y valoremos lo que representó el precio de nuestra salvación. Fue un precio grandísimo, inexplicable, como mencionamos en un estudio anterior, que lo hizo enteramente voluntario, no lo tenía que hacer, sin embargo, lo hizo. Y un versículo que hemos recalcado más de una vez, por eso dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo. Y si ponemos atención, ese versículo dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Quiere decir que también el Padre sufrió, efectivamente. No solamente fue el Hijo de Dios, que obviamente sufrió en su alma y en lo físico, sino el Padre también sufrió al ver al Hijo sufrir. Entonces, es algo que, como mencionamos al principio, no vamos a poder entender cabalmente la magnitud de todo lo que pasó en esos momentos, pero por otro lado sí hay la suficiente información para al menos darnos una idea de la magnitud, una idea y atesorar esa información en nuestros corazones, que nos ayude a apreciar ese gran sacrificio de nuestro Señor, que no fue cosa ligera. ¿Y por qué digo que no fue cosa ligera? Porque si cada persona que muere sin Cristo, cada persona que muere sin Cristo, dice la palabra, que va a sufrir una eternidad en el infierno, donde va a pagar por cada uno de sus pecados. Dice la palabra que se da a entender que los pecados se va acumulando. Dice un versículo, atesoras ira para el día de la ira. Quiere decir que el precio, lo que se va a pagar por el pecado es acumulativo, efectivamente. Entre más va pecando la gente, se va acumulando la deuda. Eso es de una sola persona. Multiplica los pecados de toda la humanidad. Si ahora en día se habla que habemos como 8 billones de gentes, ¿cuánta gente ha vivido durante toda la historia de la humanidad? Junta todas esas vidas. Estamos hablando, por decirlo así, de millones de infiernos que Jesús vivió en unas horas. Vuelvo a repetir, todos los pecados de la humanidad, Jesús los pagó
en unas horas. Alguien dirá, ¿cómo pudo pagar en unas horas algo que es eterno? Porque Él es eterno. Fue condensado en Él. Él tuvo la capacidad de sufrirlo que nunca vamos a poder. Si el mero hecho que un ser humano termine en el infierno es algo, la Biblia dice, sumamente tormentoso. Es la palabra que la Biblia habla cuando una persona está en el infierno, que está en tormentos, pagando por sus pecados. Aquí estamos hablando de todos los pecados de toda la humanidad concentrados en un ser que es santo. Es la contradicción más grande que puede haber. Si lo vemos de esa manera, la persona más santa experimentando billones de infiernos en unas cuantas horas. No en balde Jesús oraba si había otra manera de evitar esa copa, pero no hay otra manera. Era la manera que se tenía que hacer. Era apegado a justicia. Y finalmente dice la Biblia que él aprendió obediencia, no que fuera desobediente anteriormente, pero nunca había pasado por eso. Dice, fue obediente hasta la muerte. Y su petición no choca con la voluntad de Dios Padre porque dijo, hágase conforme a tu voluntad. Pues, estimada persona que me escuchas, espero que todo esto vaya provocando en ti un agradecimiento, un aprecio de lo que Jesús hizo por ti y por mí. Hay gente que me ha dicho, oye Pedro, si hago esta oración, ¿Dios me salva? Efectivamente. ¿A poco así de fácil? Es fácil porque alguien pagó el precio, pero el precio fue costosísimo y por eso nos estamos tomando el tiempo en estos estudios, irnos un poco detenidamente y apreciar por lo que pasó Jesús y nos ayuda a entender de que no fue fácil, pero gracias a Dios que Él decidió hacerlo, ser obedientes a la muerte, de tal manera que ahora tú y yo tenemos la esperanza de la vida eterna. Pues Dios los bendiga. Este es el estudio de esta noche, de estos momentos sublimes de nuestro Señor en el Getsemaní. Nos estaremos viendo en el próximo estudio. Bendiciones.